Lógicamente, la historia en sí es importante. Todo lo que vimos en la sección de storytelling es importante. Tener una buena trama, una buena narrativa es importante, pero no suficiente. Debemos entregar esa historia, debemos contarla, exponerla de una manera atrapante. Para ello, es bueno manejar algunas herramientas de visualización de la información, especialmente cuando la historia que queremos contar contiene muchos datos, ¿sí? En esta sección vamos a discutir algunos de los tipos de gráficos más utilizados y para qué situación o finalidad es más apto cada tipo, lo cual nos ayudará a seleccionar las mejores herramientas, los mejores gráficos para contar las historias que tengamos que contar, lógicamente, ¿no? En este resumen gráfico que estás viendo, que es de la autora Evergreen, verás diferentes situaciones que uno pudiera estar tratando de abordar. Por ejemplo, recordar que un determinado número es importante, comparar dos cosas, comparar algo contra un target, etc. Y para cada una de estas situaciones presenta un conjunto o un subconjunto de gráficas que son más aptas. Yo te invito a explorar este material, a googlear a la autora, la verdad que es muy rico y es un punto de partida muy bueno cuando uno está intentando seleccionar los mejores gráficos para contar una historia. Todo lo que sigue a continuación está basado en esta otra gran obra de la autora Knafly, denominada Storytelling with Data, que también te invito a leer y a repasar, pues es un excelente libro. Que vamos a ver en estas próximas slides. Bueno, vamos a ver algunos tipos particulares de gráficas, que son las más utilizadas por nosotros en el día a día, las más comunes, y ver para qué las podemos utilizar y cómo, y algunos tips y consejos al respecto. La primera de las situaciones que me gustaría introducir es aquella en la que estamos tratando de comparar entre sí dos o más magnitudes. Para esto son muy buenos los gráficos de barra, ¿sí? Las gráficas de barra o gráficos de barra permiten o facilitan las comparaciones de magnitudes porque, entre otras cosas, estamos comparando segmentos de recta que parten todos desde una misma base común y nuestro cerebro es bastante bueno estimando proporciones y diferencias entre segmentos rectos. Vamos con un ejemplo. Supongamos que yo estoy tratando de comparar dos magnitudes, una now, ahora que toma el valor de 35%, y otra magnitud de enero de 2013 que toma 39,6%. Yo podría utilizar para comparar estas dos magnitudes un gráfico de barra como el que están viendo. Este gráfico tiene algunos problemas. El primero de ellos es que presenta un bias o un sesgo visual. Estarás viendo que da la impresión de que la categoría now es una quinta parte de la categoría de enero, que hay una diferencia abismal entre ambos valores, cuando en realidad no es así. Y esto sucede porque se ha cortado el eje Y de la gráfica. Fíjate que la escala comienza en 34% y no en 0%. Esto es un error muy común que puede transmitir un mensaje equivocado. Hay que tener mucho cuidado. O deshonesto, porque uno lo puede utilizar para ampliar diferencias que no existen, o dar la apariencia de que son más grandes de lo que realmente son. Esta gráfica además tiene algunos otros inconvenientes, como por ejemplo la presentación del eje Y a la derecha. Cuando uno aborda un documento, generalmente lo hace de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, por lo cual el eje Y debería estar preferentemente en el lado izquierdo, para darnos una idea de la escala y el rango de valores que estamos observando. Aquí a la derecha te presento una reformulación del primer gráfico. Te fijarás que las dos magnitudes ahora parecen mucho más similares que antes. Otro gráfico que pudiéramos querer utilizar para comparar magnitudes son gráficos de superficie, gráficos bidimensionales. Los gráficos bidimensionales generalmente no son muy buenos para permitir la comparativa entre magnitudes. Los humanos no somos buenos comparando áreas y esto se complica aún más cuando las áreas no son rectangulares, sino son proporciones o triángulos, entre comillas, que es lo que sucede cuando utilizamos gráficos de torta, ¿sí? Así que mi consejo es no utilizar
este tipo de gráficos bidimensionales cuando el objetivo es comparar magnitudes. Al menos no cuando son muchas magnitudes. Acá te voy a presentar un ejemplo. Es un gráfico de torta que dijimos que no es bueno para comparar magnitudes y encima es 3D, lo cual vamos a ver que es aún peor o más o menos deseable, ¿sí? Aquí parecería que el supplier B es el de mayor participación del mercado. Si le agregamos los rótulos a esto, nos damos cuenta que el supplier A es el de mayor participación en el mercado. Aún hubieran diciendo ustedes a partir del primer gráfico que el supplier A es el más importante, requiere un análisis detallado y no transmite esta información a simple vista. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? De este caso son cuadrados, son superficies rectangulares, pero tampoco transmite rápidamente la idea de si la sección azul o celeste es más grande o más chica que la gris oscura. Uno tendría que contar cuadraditos y tampoco da una idea de cuánto más grande o cuánto más chico. Este gráfico demuestra por qué los de barra son excelentes en las comparaciones de magnitud. Volviendo a los gráficos de torta presentados inicialmente, queda en evidencia, más allá de que tengan honor a las leyendas de porcentajes, que el supplier A es el más importante, luego el B, luego el D y luego el C. Digo, más importante en participación de mercado. Otro tipo de gráficos que uno puede utilizar para comparaciones son los gráficos de dona, que son aún peor que los gráficos de barra, ¿sí? Porque aquí lo que estamos pidiendo al ojo humano es que compare longitudes de arco, ¿sí? De segmentos de arco, lo cual nuestro ojo no está para nada habituado. Ya es difícil en los gráficos de barra, donde lo que estamos pidiendo es que la audiencia compare ángulos y áreas, que son pequeñas porciones de pizza, digamos, o pequeños triángulos. En este caso los gráficos de dona es aún peor. Vamos con otra cuestión que ya abordé previamente, que es la de la incorporación de elementos tridimensionales, que no hacen más que complicar la visualización. Generan ruido, ya lo vamos a ver más adelante. Estos elementos tridimensionales generalmente son distractivos y no aportan demasiado, distorsionan el mensaje. Estarás viendo marzo y abril. En principio uno duda si las dos columnas son iguales. Pongamos que eso solo dudo yo, que ustedes dicen son iguales a simple vista, pero fíjense en que uno tampoco sabe cuál es la altura de estas columnas. ¿Es más vale 2 o es más vale 1,5? ¿Sí? ¿De qué está más cerca? ¿A qué punto tomo ese o tomo este superior? Bueno, son pequeñas complicaciones que van incorporando estos gráficos 3D que son innecesarias y no hacen más que distorsionar el mensaje. Vamos a ver más adelante también que en este gráfico hay presencia de mucho ruido innecesario, es decir, de elementos que no deberían estar. Avanzando un poquito, vamos entonces a discutir esto que ya anticipaba del ruido y la carga cognitiva. Tengan ustedes en cuenta que el cerebro es como una computadora, tiene una capacidad de procesamiento limitada. Y en muchas cosas es inferior a una computadora, ¿sí? Como así en otras es superior. Pero estamos hablando de una capacidad de procesamiento dentro de nuestras cabezas que es limitada. Entonces, cuando yo construyo un mensaje, debo evitar que esa capacidad de procesamiento se use para procesar elementos que no ayudan a entender el mensaje que quiero transmitir, que no hacen a la historia, que confunden, etc. Todos esos elementos que no hacen al mensaje central, que confunden, que agregan carga de procesamiento innecesaria, etc., se llama ruido, ¿sí? Son elementos en exceso, extraños, ¿sí? Que no contribuyen al entendimiento de la información que deseo transmitir, que hacen ver el mensaje más complicado de lo que realmente es. Y cuidado con esto, porque todos hemos asistido alguna vez a alguna disertación, a un curso, a alguna clase donde la temática era compleja, y ante esa complejidad y nosotros no entender el mensaje, decidimos apagar el cerebro, decidimos empezar a pensar en otra cosa, en qué voy a hacer a la tarde,
en cómo voy a ponerme al día con esta clase que no estoy entendiendo, el qué difícil que es la materia, etcétera. Eso que pasa o que estamos hablando ahí, estamos hablando de que perdimos a la audiencia, se desenchufó, ¿sí? Ya ni está tratando de entendernos. Un mensaje muy complicado puede llevarnos a eso, a una audiencia que se desconecta completamente, así que cuidado. Finalmente llamaremos señal a toda la información que quiero transmitir, ¿sí? Al centro o al corazón de mi mensaje. Bien, si sigamos un poquito más, cada vez que presentamos a la audiencia información, ya dijimos, creamos carga cognitiva. Necesitamos que utilice su capacidad de procesamiento, su cerebro, para recibir, procesar esa información. El ruido es algo que recibe la audiencia, que genera carga cognitiva, pero que no quisiéramos que la audiencia reciba. Así que nuestro objetivo es eliminar esas distracciones. Tengan en cuenta que cuando alguien recibe un mensaje, almacena inicialmente esa información en la memoria de corto plazo, ¿sí? Y esta memoria puede almacenar alrededor de 4 elementos de información, 4 elementos visuales, por ejemplo, la magnitud del eje, el título, la magnitud del eje X y el eje Y, son 2 elementos, el título y, por ejemplo, el valor de la magnitud que estoy representando. Cualquier otra información, como por ejemplo referencias, comentarios, etcétera, ya son otros elementos visuales adicionales, grillas, etcétera, que probablemente mi memoria tenga problemas para manejar. Sobrecargar un informe sí lleva a este riesgo que ya hablamos de perder la atención de la audiencia, entonces es importante no introducir excesiva cantidad de elementos de información en las presentaciones, en las gráficas, en los mensajes. Hay algunos autores que por ahí pueden mencionar un número mayor a 4, pero no tanto mayor, ¿sí? Estamos hablando de muy poquitos elementos que debería tener mi mensaje para evitar sobrecargar a la audiencia.